Reciban un cordial saludo. Sí. Reciban un cordial saludo sus pastores Moisés y Yasmín Laguado. Les enviamos un abrazo fraterno. Somos el Ministerio Familia de Dios, Casa de Adoración Cristiana Integral. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el municipio de Villa del Rosario, departamento norte de Santander, en Colombia. Y les invitamos nuevamente a compartir este link a todos sus contactos. Y vuelvo y les recuerdo, de esta manera estaremos contribuyendo activamente a llevar el mensaje de salvación por todo el mundo, y obedeciendo ese mandato que el Señor Jesucristo nos dejó de llevar el Evangelio a toda criatura. También los invitamos a suscribirse en nuestro canal en YouTube. Allí nos vas a encontrar como Ministerio Familia de Dios. Ministerio Familia de Dios. Así nos encuentras en YouTube. Dale clic a suscribirse y de igual manera, de esta forma estarás recibiendo cada vez que nosotros subamos una prédica o un devocional, vas a estar recibiendo la información. También vuelvo y les recuerdo que si necesitas una consejería o si deseas sembrar en el Ministerio Familia de Dios, si Dios coloca en su corazón un diezmo o una ofrenda, puedes comunicarse al 313-425-8060 o al 321-425-2307. Estamos seguros, de verdad, conforme está escrito en la palabra del Señor, que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobre y abunde. Quiero de igual manera, antes de comenzar la palabra, recordarles Banafadi, el Banco de Alimentos de Familia de Dios. Y dice la palabra del Señor en Santiago capítulo 2, dice: hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece de alimento diario, y uno de ustedes le dice que le vaya bien, abríguese y coma hasta saciarse, pero no se le da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Dice Santiago en su carta: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Y lógicamente en Isaías 58, que me parece una cita bíblica poderosa, dice así en los versículos 7 al 9: ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dejar de lado a tus semejantes? Dice el versículo 8: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te guiará. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá: aquí estoy. Entonces, muchos de nosotros estamos buscando respuestas del Señor, estamos esperando que Dios nos escuche, y dice el Señor que tenemos que acordarnos del huérfano, de la viuda y del necesitado. Vuelvo y les insisto, iglesia, sé que no nos hemos podido reunir físicamente, pero por favor no nos olvidemos del banco de alimentos. Dios garantiza a través de su palabra que Él abrirá puertas de bendición si nosotros también estamos dispuestos a ayudar a los necesitados. Entonces, si quieres traer hasta aquí, hasta nuestras instalaciones, bien pueda, o si no, si quieres enviar un domiciliario, o si no, nos llamas y nosotros miraremos la forma de mandar a recoger su donación, ya sea en especie o en efectivo, para el banco de alimentos. Estamos prestos nosotros para atender su llamado. Y también quiero recordarles, iglesia, que Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario para que fuésemos sanos,
para que fuésemos libres de toda angustia, para que fuésemos libres de toda depresión, para que fuésemos libres de toda atadura, para que fuésemos libres de todo miedo. Que todo espíritu de ruina o de pobreza sea cancelado, y antes de empezar el servicio vamos a estar orando, vamos a estar declarando libertad allá en sus hogares. Yo les voy a pedir que crean a la palabra del Señor, que le crean al Señor, crean en el nombre del Señor Jesucristo, que es poderoso, y Dios va a hacer una obra grande en cada uno de nosotros. Entonces vamos a orar. Disponga todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Dígale al Señor: Señor, sé que hoy tienes una palabra de bendición para mí. Quiero tomar esa palabra, quiero que se haga viva y eficaz, y que sea más cortante que espada de doble filo. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos al trono de la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, y bajo la preciosa unción de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias te damos porque nuevamente, Señor, nos permites hacer esta transmisión, Señor, comunicarnos, llevar la palabra, Señor, de vida, que es tu palabra, a cada uno, allá en sus hogares, en el sitio donde se encuentre, Señor. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, Señor, en este momento. Declaramos en el nombre poderoso tuyo, mi Señor Jesucristo, que toda enfermedad sale de los cuerpos de cada persona que ve esta transmisión, que oye esta transmisión, Señor. Los declaramos sanos en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaramos, Señor, que toda angustia, que toda depresión, que toda atadura del enemigo ahora se rompe, son libres en el nombre del Señor Jesucristo. Dios, que todo miedo, que todo espíritu de ruina y de pobreza, Señor, salga de las vidas, salga de las familias, Señor. Que sea un manto de bendición, un manto de tu gracia, de tu bondad, de tu favor, Señor, inundando cada vida, inundando cada ser, Señor. Y rendimos, oh Dios, a ti toda honra, toda gloria, todo poder y toda majestad. Te pido también, Señor, que seas tú permitiéndome en este tiempo, Señor, ser un instrumento tuyo, que seas tú, Señor, hablando a través de mi boca, que sea tu Santo Espíritu ministrando en esta tarde, que seas tú obrando en cada vida, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo a cada uno, que sea tu Santo Espíritu, Señor, trayendo ese refrigerio, esa paz, esa bendición que cada uno está necesitando. Que hoy la palabra, Señor, sea ese alimento que necesita cada uno, Señor. Y rendimos a ti, oh Dios, honra, gloria, poder y majestad por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Te damos la honra y la gloria, mi Dios. Gracias te damos por todo. Queremos también de igual manera levantar palabra de bendición, de vida sobre cada uno de los que ya están conectados y se están conectando a esta transmisión. Queremos bendecir a Edwin Cáceres y su familia. Queremos bendecir a Caterina Durán y su familia. Queremos bendecir también a Megi Vanegas, a Lorena Carvajal, a sus familias. Que sea la gracia y el favor sobre cada uno. Queremos bendecir a Juan Carlos Ropero Pinto, a Doris Ortiz, a Blanca Ligia Vega, cada una de sus familias. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. A Omaira Valero, a su familia, a Caterina Durán, a Miguel Ángel Duarte y sus familias, a David Cuadros, a Yajaira Liscano, su familia, a Joana Vargas, sus familias, a Ricardo Rojas. Que sea la gracia y el favor de Dios ministrando sus vidas, ministrando sus familias, y deseamos que sea la palabra del Señor obrando en cada uno de manera eficaz. El título de la palabra de hoy es: hagamos un examen de conciencia. Hagamos un examen de conciencia. Y quiero, para poder entrar en el contexto de la palabra, hacer un pequeño preámbulo
con mucho respeto. Vuelvo e insisto, quiero hacer un preámbulo con mucho respeto y con mucha humildad, el cual espero que todos comprendan que esta palabra y este preámbulo que hago, no lo hago con el ánimo de dañar, sino por el contrario, lo hago con el ánimo de que podamos entender, de que podamos comprender que muchos de nosotros nos hemos equivocado y que es necesario arrepentirnos, es necesario hacer las correcciones a la luz de la palabra de Dios, y así dice la palabra, poder escapar de las trampas que el enemigo ha venido colocando a la iglesia. Vuelvo y repito y lo insisto, como dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas, les insisto en el Señor, y en esta tarde les insisto en el Señor, que con mucho respeto y humildad, que no es con el ánimo de dañar, sino todo lo contrario, con el ánimo de que podamos entender, comprender que nos hemos equivocado, que es necesario, ya sea a nivel personal, a nivel del ministerio, arrepentirnos y hacer correcciones, las que sean necesarias a la luz de la palabra, no porque el pastor Moisés lo dice. He orado mucho y le he pedido al Señor que me dé las palabras precisas para que de verdad cada uno de nosotros podamos hacernos un examen de conciencia a la luz de la palabra. ¿A dónde quiero llegar con esto? Cada día aumentan las quejas del pueblo cristiano. Por redes sociales, a través de diferentes medios, están aumentando las quejas del pueblo cristiano, de pastores, de la iglesia en general, del por qué el gobierno no ha autorizado a alturas, no están permitiendo todavía que se hagan los cultos o las reuniones en cada uno de los respectivos templos, ¿cierto? Que por qué si el transporte público si está en funcionamiento, y por qué si se aglomera la gente en el transporte público, por qué la iglesia no puede hacerlo, por qué si los bares, ayer veía otro selfie de un pastor que decía, por qué si los bares están abiertos, por qué nosotros no podemos reunirnos. He visto selfies bastante fuertes en las redes sociales criticando las reuniones en los templos, que las peluquerías están abiertas, que por qué este otro negocio sí está abierto, por qué las iglesias no. Y créame de verdad que en oración le he dicho al Señor y pues les surgen aún muchas preguntas, o surgen varias preguntas, y voy a tratar de resumir el preámbulo de lo que está sucediendo. ¿Sabe Dios que las edificaciones de donde se congrega la iglesia de Él, el cuerpo de Él, están cerradas a causa de un virus que está afectando a la humanidad? ¿Dios lo sabe? Seguro. ¿Alguno tiene una duda de que Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo? ¿Alguno le queda duda de que Dios de verdad esté enterado de que a la iglesia de Él, al cuerpo de Él, no le están permitiendo reunirse físicamente? Otra pregunta, ¿sabe Dios que el virus que está afectando a la humanidad, ojo lo que voy a comentar, ¿sabe Dios que el virus que está afectando a la humanidad, al cual se le ha llamado coronavirus, ¿cierto? Por su forma, o al menos eso es lo que dicen los entendidos, ¿cierto? Muy probablemente, según los expertos,
este tipo de virus, este tipo de cepa fue hecha en un laboratorio. No es un virus natural, no, es un virus que fue manipulado genéticamente, ¿cierto? Como resultado dio ese virus terrible en el cual todavía, entre comillas, no se ha encontrado una cura, ¿cierto? Una vacuna. Pero la pregunta es, ¿sabe Dios que ese virus existe? ¿Sabe Dios que ese virus muy probablemente fue manipulado por los seres humanos y crearon este tipo de cepa que está afectando y cobrando miles y miles y miles y miles de vidas alrededor del mundo? ¿Lo sabe Dios? ¿Ah? ¿Hay algo que se escape en toda la creación del Señor a los ojos de Él? ¿Hay algo que se escape? ¿Hay algo que Él no conozca? O como dice la palabra, ¿podremos escondernos en algún lugar? O como lo dijo David, si me fuera a lo más profundo, allí está Él. Si me monto sobre las alturas, allí está Él. ¿A dónde nos podremos escapar? ¿Hay algo que se escape del Señor? Entonces vuelvo y pregunto, ¿sabe Dios de este virus? ¿Sabe Dios que han muerto miles y miles y miles? Y de pronto muchos de los que me están viendo ahorita o oyendo dicen, ay, qué pastor tan tonto, ¿cómo no lo va a saber Dios? Pero es que nosotros como hijos de Dios, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de pastores, de líderes, de evangelistas, de predicadores, de servidores, de pueblo de Dios en general. Pareciera que nosotros no sabemos que Dios es conocedor de eso y que entonces tenemos que meter la mano y ayudar e incentivar a la gente a que se rebelen, porque es que no podemos permitir que nos vulneren los derechos. Y perdone que hable así, porque es que a veces escucho como tipo de política, ¿cierto? El pueblo de Dios tiene que levantarse y pelear por sus derechos. Y yo vuelvo e insisto, ¿quién es el que pelea las batallas por nosotros? Dios. Y Dios sabe qué está pasando. La cepa esta, de este tipo de virus COVID-19, ¿lo crearon ahorita o si fue creado, lo crearon hace mucho rato? ¿Por qué permitió Dios todo eso si Dios sabía que iban a morir miles de personas? ¿Por qué permitió Dios todo eso? ¿Por qué permitió Dios tanto dolor y tanta angustia? ¿Por qué permite el Señor que una persona, ¿cierto?, que tenga probablemente síntomas del COVID-19, no solamente se angustia ella, sino toda la familia? ¿Por qué permite Dios eso? Pero resulta que hasta que no toca ese virus a una familia, la gente no quiere tomar conciencia ni siquiera como pueblo de Dios. Y creemos que es que en nuestras fuerzas nosotros vamos a lograr muchas cosas. Pero dice Mateo capítulo 10, ya vamos a ver a dónde quiero llegar con todo esto. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 31. Yo espero que hoy el tiempo me rinda. Mateo capítulo 10, versículos 26 al 31 dice así: así que no les tengan miedo. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Oído, no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. Cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir
alma y cuerpo en el infierno. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Un gorrión, un pajarito, no cae a tierra si Dios no lo permite. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen mucho más, ¿cierto?, que muchos gorriones. Y dice en Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 37 al 42. ¿Quién puede anunciar algo? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Hagamos un examen de conciencia. ¿Hagamos qué? Un examen de conciencia. ¿Hagamos qué? Un examen de conciencia. Y volvamos al camino del Señor. Oh, eso es como para resaltarlo, ¿cierto? Yo vuelvo y repito este versículo 40. Hagamos un examen de conciencia y volvamos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón, nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. ¿Con quién están hablando? Señor. Y está diciendo, ¿cómo es que? Espere tantico. O sea, ¿no es acaso Dios el que permite? Dice otra versión. ¿Acaso Dios no es conocedor de lo que acontece bueno y malo? Dice esta versión. Si es que nos están castigando por nuestros pecados. Y dice la palabra del Señor, hagamos un examen de conciencia. Ah, pero nosotros no, nosotros no queremos. ¿Yo cómo voy a hacerme un examen de conciencia si yo soy pastor? ¿Ah? Los exámenes de conciencia se los tiene que hacer el mundo. Yo como pastor, ¿cómo se me ocurre que me voy a hacer un examen de conciencia? Yo ya tengo una aureola y ya tengo el piquete listo en primera clase para el cielo. Esto no lo digo con el ánimo de ofender y por eso al comienzo les dije con mucho respeto y con mucha humildad. Pero esta palabra que el Señor me colocó a dar y el cual, si ustedes me preguntan, estaba como Jeremías, no quería darla, pero yo estoy seguro que si no la doy, esta semana no voy a tener paz. Y por eso vuelvo y le repito, iglesia, vuelvo y le repito, pastores, vuelvo y le repito, líderes, con toda la humildad y con todo el respeto, yo les pido que me escuchen. Porque estamos más interesados en que se abran las iglesias como sea. Que es que el transporte público se aglomera. Que es que el mundo sí está haciendo reuniones a escondidas, que es que el mundo sí está abriendo bares a escondidas, el mundo. Pero es que nosotros, dice la palabra, que nosotros no pertenecemos al mundo. Y es nuestra obligación hacer lo humanamente posible y Dios se encargará de lo imposible. Y yo vuelvo e insisto, ¿acaso el Señor no sabía que ese virus lo estaban tal vez haciendo en un laboratorio? ¿Acaso Dios no sabía que iban a morir miles de personas? ¿Acaso Dios de antemano no sabía que los templos iban a ser cerrados? No nos hemos detenido usted y yo a pensar por qué Dios lo permitió. ¿Por qué no nos detenemos a pensar por qué el Señor permitió que los templos se cerraran? ¿Por qué? ¿Será que Dios estaba enojado con su pueblo?
con usted pastor, con usted evangelista, con usted misionero, con usted líder de la alabanza, o con usted, digamos que sea simple y llanamente un miembro de la iglesia que no participa en ninguno de los ministerios por el momento, pero eres un hijo de Dios. ¿Te has detenido a pensar si el Señor permitió eso porque tal vez está enojado con su pueblo, por su pecado, por su rebelión? Y al igual que como sucedió aquí en este libro de Lamentaciones, a través del profeta Jeremías, el Señor está diciendo: mire, háganse un examen de conciencia y vuélvanse de verdad al camino mío. ¿No será que el Señor le está diciendo a cada pastor, a cada evangelista, a cada apóstol, a cada profeta: tenga el don que Dios le haya dado? Es totalmente respetable, pero de igual manera no será que el Señor a usted, a mí y a toda la iglesia les está diciendo: mire, es tiempo de que levemos al Señor nuestro corazón, y valga la redundancia, de corazón, que levantemos manos limpias al Señor, que reconozcamos que hemos pecado y nos hemos vuelto tan dóciles para predicar el evangelio, tan light, que nos da miedo que de pronto vaya y se me vaya una ovejita de la iglesia. Que cuál es el verdadero interés de que ahorita volvamos a reunirnos. Y yo insisto, si el que me sostiene es el Señor, yo estoy seguro que Él no me va a dejar. Dice la palabra: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Esas eran las preguntas que yo me hacía. Ahora yo quiero hacerle unas preguntas a ustedes. Al pueblo de Dios. Y cuando hablo del pueblo de Dios me refiero a todo, desde el más alto jerarca de los ministerios y de las iglesias, ¿cierto?, hasta el de posición más sencilla. La primera pregunta que tengo para ustedes: si Dios diera ahorita la orden de abrir los templos, ¿ya habría algo o alguien que pudiera detener esa orden? Ojo la pregunta. Si el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, levantase su mano, levantase su voz y diera la orden que tienen que abrir los templos de manera inmediata, ¿habría algún gobernante en la tierra capaz de detener esa orden? No, yo no creo. Yo no creo. ¿Por qué usted y yo pensamos que tenemos que levantarnos a pelear contra las autoridades por nuestros derechos? ¿Acaso no es Dios el que pelea por nosotros? O yo estoy leyendo y tengo otra palabra diferente a la que tiene cada uno. Porque que yo sepa, esta Biblia dice que Dios pelea por mí. ¿Y de cuándo acá yo tengo que salir en las redes sociales a ofender a las autoridades porque no me dejan abrir el templo? ¿De cuándo acá yo tengo que incitar a la iglesia para que también se levanten contra el gobierno? O sea, yo estoy diciendo que Dios no pelea por mí y que yo tengo que salir a pelear para que me dejen abrir la iglesia. O yo pregunto, ¿o será que Dios todavía no ha permitido que nos congreguemos? Y si Dios no ha permitido que todavía nos congreguemos, viene la siguiente pregunta que le quiero hacer: ¿por qué?
¿Qué está diciéndonos Dios? ¿Qué nos está hablando el Señor? ¿Qué quiere el Señor que miremos, que analicemos? ¿No será que Dios quiere que nos hagamos un examen de conciencia? ¿Por qué cada uno, vuelvo y lo repito, desde el jerarca más alto de los ministerios hasta el de posición más baja, llámenlo así? Porque en el Señor todos somos uno solo. Pero como a veces lo queremos ver desde el punto de vista social, ¿por qué no nos hacemos ese examen? No es tiempo de que nos hagamos un examen de conciencia. Vuelvo y repito, dice ahí en Eclesiastés, hagamos un examen de conciencia y volvámonos al camino del Señor. Elevemos al Dios de los cielos nuestro corazón y nuestras manos. Hemos pecado, hemos sido rebeldes y tú no has querido perdonarnos. Dice la versión Reina Valera, escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Dice la versión Dios habla hoy, reflexionemos seriamente en nuestra conducta. Reflexionemos, volvamos nuevamente al Señor. Y vuelvo y les insisto a todos, pastores, líderes del ministerio que sea, vuelvo a repetirles de manera muy humilde y respetuosa, sin el ánimo de generar juicios en ninguno, porque a veces somos así, ¿cierto? Escuchamos la prédica y de pronto van a decir, el pastor Moisés se les estaba echando a fulano o a sutano. No. Pero el Señor nos llama a hacernos un examen de conciencia, a reflexionar, a escudriñar nuestros caminos. Son muchas las cosas, iglesia, que cada uno a nivel personal, a nivel ministerial, son muchas las cosas que tenemos que escudriñar. Pastores en sus ministerios, son muchas las cosas que ahorita que el Señor no está permitiendo que nos reunamos, tenemos que escudriñarlas. Líderes de grupo, líderes de alabanza, líderes de oración, líderes de intercesión, líderes de ujieres. Cada posición que tengas en el cuerpo del Señor, Dios está llamando urgente a que reflexionemos. ¿Y qué tenemos que escudriñar? Todo. Yo puedo colocar unos ejemplos aquí pequeños, pequeñitos, para colocar de ejemplo. Y espero no se sientan ofendidos algunos. En algún momento se dijo, préstenme atención por favor, en algún momento se dijo, es tiempo de que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se una. Oído lo que voy a decir. Es tiempo de que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se une y coloque gente capacitada y temerosa de Dios en puestos del gobierno. Este tema salió hace años atrás, ¿cierto? Y toda la iglesia y todas las congregaciones decían, bravo, sí, bravo. ¿Cuál era la idea principal y la idea primaria? Que la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, se una y coloque gente capacitada y temerosa de Dios en los puestos del gobierno. Esa fue la idea primaria. Desde el principio. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, El pueblo se alegra. el pueblo se alegra y es bendecido, dice otra versión.
Y uno dice, oh, wow, eso es lo que necesitamos. Gente temerosa de Dios en el gobierno. Pero ¿qué sucedió? Yo hoy, mi amigo, mi hermano, mi consiervo, pastor, hoy, varios años después se ha cumplido ese principio del que se habló. Y algunos van a decir, sí, claro, ya tenemos un senador, y ya tenemos allí, ya tenemos acá, y en la Cámara de Representantes. Gloria a Dios. Pero ¿es mucho o poco lo que se ha hecho? Yo diría que es muy poco para ser el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de eso, ¿cierto?, se empezaron a presentar divisiones en las iglesias y en los ministerios. Y empezó Satanás a hacer de las suyas. Y empezaron a llegar los políticos, como lo decimos nosotros, del mundo, a hacer ofrecimientos a los pastores. ¿Cierto? Y el pastorado, no todos, algunos, por eso digo, no quiero ofender, no, estoy colocando ejemplos. Empezaron a prestar los altares de las iglesias a políticos, a comprometer los votos de la iglesia por el candidato que más ofrecía, o sillas, o sonido, o alguna otra cosa. ¿Y saben qué decíamos? Oh, qué bendición, gloria a Dios, eso es de Dios. Oh, perdónenme, iglesia. O sea que Dios tuvo que usar un político para que tuvieran sillas nuevas. O sea, Dios tuvo que usar un político para que hubiese un sonido nuevo. Y yo tengo que decirle a la iglesia que digan gloria a Dios porque vino un político, yo le presté el altar y nos dio unas sillas, 20 sillas, 30 sillas, 40 sillas, un sonido nuevo. Levantemos las manos al cielo, levantemos el rostro al cielo y digámosle: Señor, gracias por mandar a ese político que me diera 20 sillas, cuando todos sabemos qué va a suceder después de que un personaje de esos esté en puestos de gobierno. Igual que insisto, por eso al principio y a la mitad y hace un rato volví a decirles: perdónenme, porque humildemente yo estoy diciendo esto que tal vez no debería decirlo en un altar. Pastor, eso es para hablarlo a puerta cerrada. Se creó un partido político cristiano. ¡Qué bendición! Ahora sí el pueblo de Dios se va a unir. No, me fui con el otro candidato del mundo porque ese me ofrecía más. El candidato cristiano no ofrecía nada. Pero nosotros nos íbamos a unir, era para colocar gente temerosa de Dios en los puestos de gobierno, no era para buscar prebendas. Y en vez de nosotros llevar verdad al gobierno, dejamos que la politiquería nos trajera un poco de suciedad a las iglesias y las montamos al altar. Lo pensé para decir estas cosas en el altar. Y yo le decía: Señor, no voy a decir eso. Y tal vez lo más probable es que no te guste esta palabra. Y dejamos subir gente en el altar. A medida que las iglesias son más grandes, entonces ya hay más compromisos. Porque es que hay que mirar, a ver, porque es que la iglesia ya tiene arrendadora y entonces la arrendadora tiene que crecer y hacemos acuerdos políticos, acuerdos urbanísticos con el gobierno o con el candidato X o Y, y lo subo al altar y comprometo a toda la iglesia. Y la pregunta es: ¿de verdad eso es lo que Dios quiere? Y a eso fue que Dios nos llamó. Voy a salirme del ámbito político. ¿Me perdonan?
ministerios que ahora inventaron el matrimonio por fe. Ojo que ya no estoy hablando de política, ahora estoy hablando del matrimonio por fe. ¿Y qué es eso de matrimonio por fe? Sencillo, donde una pareja de novios, ¿cierto?, decidieron que de pronto se iban a casar dentro de 2 años. Bueno, dentro de 2 no, dentro de 1. Hicieron por fe un voto al Señor, y como ya hicieron un voto por fe, ya pueden tener relaciones sexuales. Entonces, entre comillas, legalizamos la fornicación en la iglesia. Ya puede subirse al altar y ministrar, porque es que usted ya hizo un matrimonio por fe. Tranquilo, no se preocupe. ¡Qué bendición! Se casaron por fe. Pero la palabra del Señor no me habla de eso. La palabra del Señor me dice que eso es fornicación, pero metimos eso también en las iglesias. Otra diferente. Yo dije que iba a colocar ejemplos. Un hombre casado puede cometer adulterio. Llega a la casa, se une a su esposa y la esposa nuevamente lo santifica. Y legalizamos el adulterio. Y todavía preguntamos por qué el Señor permitió que las iglesias se cerraran. No, pues yo no sé por qué. Levantémonos contra el gobierno, pero no queremos hacernos un examen de conciencia y volver al camino de santidad, ese al cual la palabra de Dios me llama. Grupos de alabanza, me perdonan que están aquí los de la alabanza, ¿cierto?, cuyos miembros viven en mentira, en el engaño, en fornicación, en adulterio. Pero eso sí, es que él canta bonito. Es que ella como canta de lindo. No, esa no la podemos sacar. Esa es la que le da vida a la alabanza. Y no es que yo lo inventé, es que lo he oído. No importa, ese es del mundo, ¿no? Él no ha querido ni siquiera recibir al Señor, pero no, es que ese músico se toca el teclado, como los ángeles. Pero se nos olvidan que hay ángeles de Satanás, ¿cierto?, caídos. Me importa. Toca bonito y canta bonito. Ministros, pastores, evangelistas, profetas actuando como Elí. ¿Y cómo actuaba Elí? Yo sé que ustedes saben cómo actúa Elí porque han predicado de Elí. No. Y nos acostumbramos, me perdonan la expresión, a ser como los gaticos. Y lo tapamos. Mi hijo la embarró, pero es mi hijo. Y dice la iglesia, pero es que es el hijo del pastor. Ese es inamovible. El hijo del pastor no se puede bajar de la alabanza. El hijo del pastor, como se le ocurre, él no se puede mover del ministerio. Haga lo que haga, es el hijo del pastor. Elís en las iglesias que permiten a sus hijos hacer lo que quieren. Y nos preguntamos, pero ¿por qué el Señor permite que las iglesias se cierren? Puedo durar aquí toda la tarde diciendo cosas y tal vez más bravos se van a poner conmigo, pero vuelvo y les insisto, lo digo con mucha humildad: pastor, evangelista, misionero, profeta, diácono, líder, miembro de la iglesia en general, es tiempo de que nos hagamos un examen de conciencia y volvamos nuestra mirada al Señor. Mire, no vamos a tener que pelear con nadie. Dios mismo va a dar la orden. Y después de que Dios dé la orden, nada puede echar esa orden para atrás.
¿O no es acaso la palabra del Señor la que dice que el Señor abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir? Mientras no entendamos que es Dios el que da la orden, usted puede salir todo lo que quiera pelear con el gobierno. Si Dios no quiere, no vamos a poder reunirnos en los templos. Y tal vez usted diga, pero Dios, ¿cómo no va a querer? ¿Por qué no nos hacemos un examen? Sin hablar y sin querer entrar en dónde se ubican los recursos que entran a las iglesias. Y tal vez muchos empezarían a temblar si yo hablara de eso. Pero no quiero alargarme más. Podrás colocarte bravo conmigo, pero a cada evangelista, a cada pastor, a cada misionero, a cada profeta, a cada uno de los que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, Dios hoy está haciendo un llamado a hacer un examen de conciencia. Estamos viviendo tiempos finales, donde no solamente usted y yo no tenemos todos que comparecer ante el tribunal de Cristo, si es que somos salvos. Y si no, pues entonces tendremos que comparecer ante el juicio del gran trono blanco para condenación. Estoy seguro que vienen tiempos de avivamiento. Pero Dios está dando oportunidades para que iglesias completas se vuelvan al Señor. Iglesias completas a las cuales pastores, por haberle abierto puertas al enemigo, por recibir unas sillas, un sonido que le dijo a la iglesia que era bendición de Dios, pero que sabes en tu corazón que no era bendición de Dios, sino que le estabas abriendo puertas a Satanás, no solamente para usted, su familia, sino para toda la iglesia. Y Dios está haciendo un llamado. Iglesias grandes que le abrieron puertas al enemigo, que aún sabiendo que lo que el gobierno anterior estaba haciendo no era lo correcto, que no era un llamado a la verdadera paz, que estaban engañando y diciendo mentiras, aún así prestaron los altares de las iglesias. Y hoy tenemos una nación a las puertas de que vaya en decadencia. Pero no queremos reconocerlo. Si no queremos reconocer ante la iglesia, mucho menos ante el Señor, que nos hemos equivocado. Muchos que por ir tras proyectos grandes, proyectos urbanísticos, lo saben porque me van a oír y saben de qué estoy hablando, pero que a la final, como dice la palabra, el diablo no vino sino a robar, a matar y a destruir, y ninguno de esos proyectos se cumplieron, pero sí le abrieron las puertas a Satanás. Cuando Dios nos llama es a ser obreros aprobados por Dios. Eso dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 14 al 26. Obreros aprobados por Dios. Y dice la palabra, el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo: no dejes de recordarles esto, no dejes de recordarles esto, no dejes de recordarles esto. Adviérteles de Dios, que eviten las discusiones inútiles, pues no sirven nada más que para destruir a los oyentes. Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad, o sea, que no la acomoda para beneficio propio,
Evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como cangrena. Y eso sí se extendió como cangrena. Dice el versículo 19: a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. El fundamento de Dios es ¿cómo? Sólido. Sólido. Y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción. Son dos frases, esta inscripción. La primera dice: el Señor conoce a los suyos. No podemos engañarlo. Podés ser el pastor principal, podés ser el pastor presidente, podés tener el más alto cargo de dignidad en un ministerio. Pero si no estamos agarrados de la mano de Dios, si no somos temerosos del Señor, podemos engañar a una congregación, pero a Dios no. Él conoce a los suyos. Amén, así es. Y la segunda inscripción dice, y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. ¿Cuál es la base entonces? ¿Cuál es el fundamento de la iglesia del Señor? Dios conoce los suyos. ¿Querés invocar el nombre del Señor? Decís que soy hijo de Dios. Y dice el Señor, comience por apartarse de la maldad. No dice, comience por justificar la maldad, ¿cierto? No dice, ¿querés tener relaciones con la novia? Haga un matrimonio por fe. No dice la palabra del Señor, ¿querés cometer adulterio allá afuera en la calle con otra? No se preocupe, cometa el adulterio, llegas a la casa, te acuestas con tu mujer y ella te santifica. La palabra de Dios no dice, necesitas un sonido nuevo en la iglesia, ve y haga un acuerdo político y comprometa todos los votos de la iglesia. Nos hemos convertido en caraduras. Por ahí dice una película, Con autoridad para matar, 007, con licencia para matar. Entonces ahora los cristianos estamos queriendo inventar, ¿cierto?, una doctrina nueva que tenga licencia para pecar. Pero dice la palabra que el pecado no tiene acceso al reino de los cielos. Y dirá la palabra, ¿cierto? Dice la palabra, y cuando llegan allá van a decir, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor dice, no los conozco. Apartados de mí, malditos, hacedores de maldad. El fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Dice el Señor que Él conoce a los suyos y que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. En una casa grande, dice la palabra, hay vasos de oro, de plata, de madera, de barro, de todo, para los usos más nobles o para los usos más bajos. Dice la palabra, huye de las pasiones de la juventud, huye, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y dice la palabra, un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios.
Y yo vuelvo, insisto, se lo digo con toda la humildad en mi corazón. Es tiempo, iglesia, desde el más alto jerarca hasta las posiciones más bajas, si así lo quieres llamar, que todos procedamos al arrepentimiento para que de verdad podamos, dice la palabra, versículo 26, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Eso dice ahí. Uy, ¿cómo se me ocurre, pastor? Sí. Pastores, líderes, ministerios completos que están cayendo en la trampa del enemigo. Solamente Dios necesita un requisito fundamental: que nosotros entendamos que el Señor conoce a los que son suyos. No es, ahí la palabra no dice que yo debo creer que soy hijo de Dios. No, es Dios el que tiene que dar confirmación de que yo soy su hijo. Ese es mi hijo. Esa es mi hija. ¿Por qué? Porque del Señor. En la Reina Valera dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este como sello. En la palabra, en la versión Dios habla hoy, dice: pero Dios ha puesto una base que permanece firme. Y dice: el Señor conoce a los que le pertenecen, y todos los que invocan el nombre del Señor han de apartarse de la maldad. Zacarías capítulo 4, este lo conocemos mucho, en Familia de Dios lo conocemos mucho, pero yo sé que todos los pastores lo han leído. Zacarías capítulo 4 del 1 al 10, pero voy a leer solamente, lo doy como referencia, pero voy a leer solamente el versículo 6. Dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel, no será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cómo es que se obtienen las victorias? No es por la fuerza. No es diciéndole a la iglesia: levántese en rebeldía contra el gobierno y tenemos que pelear por nuestros derechos. No, la palabra dice: no, espere tantito. No es que tenemos que decirle a fulano que tiene la iglesia más grande que presione. Y dice el Señor: espere tantito, es que no es por fuerza, es que no es por ningún poder de ustedes. Entiendan, comprendan que es por mi espíritu. Es mi espíritu, dice el Señor. Ay, ¿de verdad es por el Espíritu Santo? Sí. Pero como tenemos alejado al Espíritu Santo, entonces terminamos fingiendo unción. Yo le dije a los pastores, a los líderes y a todos los que oyen esta palabra que me perdonaran, porque iba a hablar humildemente. Y vuelvo y les pido perdón. Pero como no le damos cabida ya al Espíritu Santo, entonces tocamos las emociones, ¿cierto? Y lo que voy a decir lo digo con mucho respeto, es para que reaccionemos. Siéntelo, que está ahí, míralo. Y la gente empieza: ¿a quién? El Espíritu, está ahí, siéntelo. Y lo digo con mucho respeto. Vuelvo y lo insisto. Y a veces la gente mira como así, porque es que tenemos que tocar emociones. Y si no lo siente, entonces pase aquí y ministre y ¡pum!, le pega un puño para que caiga de la unción. Yo les dije que hoy me perdonaran.
Y yo estoy seguro que el Espíritu Santo está tocando gente allá en la casa, a lo lejos, sin que yo esté allá ministrando. Así como yo lo estoy sintiendo aquí. Fingimos la presencia del Espíritu Santo, cuando en realidad no tenemos que fingir nada. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no queremos meternos en obediencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no queremos hacernos ese examen de conciencia. ¿Sabe qué pasa? Que no queremos reconocer que nos hemos equivocado. ¿Sabe qué pasa? Que no queremos ver que le hemos puesto abierto puertas. Y ya le dijimos, muchos de nosotros, de los líderes, de los pastores, ya le dijimos a la iglesia que esas sillas que se le recibieron al político era bendición de Dios. Ahora, ¿cómo le voy a decir yo a la iglesia que nos arrepintamos de eso? Ahora, ¿cómo le digo yo a la iglesia que eso no era de Dios? Y a veces preferimos ponernos bravos con ese pastor que está hablando cosas que no tiene que hablar en el altar. Pero si Dios me dijo, dígalo desde el altar, yo lo digo desde el altar. No más fingir unción. Cuando llegamos con un corazón contrito, humillado delante del Señor, cuando de verdad nos hacemos ese examen de conciencia y le decimos, ¿sabe qué, Señor? Yo me equivoqué, perdóname. Y aún así se lo voy a decir a la iglesia: iglesia, yo me equivoqué, eso no era correcto. Iglesia, en la palabra del Señor no dice que hay matrimonios por fe, y yo los estaba conduciendo a la fornicación. Iglesia, la palabra del Señor no dice que yo puedo cometer adulterio allá en la calle y venir y acostarme con mi esposa para que me santifique. No, la palabra del Señor dice: el hombre santifica a su esposa y la esposa santifica al hombre. Es una unión santa entre los dos. Porque entonces también yo tendría que aceptar que mi esposa fuera y cometiera adulterio y se acostara conmigo para volverse a santificar. Uy, pastor, no, que la esposa no haga. El hombre sí puede ir a acostarse en la calle con otra para que la esposa lo santifique, pero la esposa no puede hacer eso. Pero no leemos completa la Biblia, acomodamos la palabra. ¿Y por qué no le decimos, Señor, nos equivocamos, perdónanos? Iglesia, ¿sabe qué? Lo que yo le estaba diciendo a ustedes no es verdad. ¿No cree que lo que Dios está esperando es que la iglesia haga ese examen de conciencia? Volvamos nuestra mirada a Él, volvamos nuestro corazón a Él y le levantemos manos limpias. Y entonces la presencia del Espíritu Santo volverá a cada uno, volverá a los servicios, volveremos a escuchar personas hablar en lenguas, volveremos a escuchar a otro que las interpreta, porque desde mi niñez no he vuelto a escuchar a una persona que interprete lenguas. Ahora todo el mundo habla en lenguas, ¿y dónde están los que las interpretan? Tenemos que llamar al evangelista X o Y para ver un milagro. Ya no vemos milagros en las iglesias, porque la presencia de Dios la fingimos. Porque me dijeron que yo tenía el Espíritu Santo si hablaba en lenguas. Y entonces yo, como el vecino dice 3 palabras entrecortadas que no me gusta a veces ni pronunciarlas, por puro respeto al Espíritu Santo. Pero hay muchos en las iglesias, un alto porcentaje de miembros de iglesias fingiendo que hablan en lenguas, pero llegan a sus casas a decir mentiras. Hablan en lenguas y llenos del Espíritu Santo en las iglesias, pero llegan a la casa y son demonios, o se comportan como demonios. ¿Eso es cristianismo? No, eso no es cristianismo. Si le enseñaron que eso era cristianismo, es mentira. Huya de esa iglesia.
Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a la santidad. Dios nos llama a abandonar la maldad. Usted no necesita fingir nada. Cuando camina en obediencia, el Espíritu Santo entra a tu vida. Yo no necesito tocar las emociones de nadie. El día que yo necesite tocar las emociones de alguien es porque ya la presencia del Señor no me está acompañando. Y qué tristeza, como dijo David: no quites de mí tu Santo Espíritu, Señor. No lo quites. Se perdería el sentido de que Dios me haya llamado a ministrar la palabra de Él. Cuando usted y yo queremos pagar el precio, el que el Señor me llamó, ese precio de obediencia a la palabra, no tienes que recurrir a invitaciones. ¿Sabe quiénes recurren a invitaciones y a tocar emociones? Los que no quieren pagar ese precio de obediencia y de sujeción a la palabra de Dios. Los que de verdad no le han abierto del corazón al Señor, el corazón a Dios. Perdónenme que hable así, pero hay mucha gente tratando de tocar emociones y de tocar emociones y de tocar emociones. La gente empezó a ser ministrada con esta alabanza. Media hora con la misma alabanza repitiéndola. Porque es que esa hizo llorar a la gente. Me perdonan, pastores. Me perdonan. Pero solo haciendo ese examen de conciencia, volviendo nuestra mirada al Señor, reconociendo nuestra iniquidad, nuestro pecado, nuestras equivocaciones, solo así volverá el Espíritu de Dios a las iglesias. Y no vamos a tener que pelear con nadie. Dios va a dar la orden y las iglesias, los templos se tienen que abrir y vendrá ese avivamiento de que tanto nos habla la palabra del Señor en los tiempos finales. Yo cumplo con dar la palabra como el Señor me la coloca. Allá cada uno, cada sacerdote del hogar, cada miembro de familia, cada líder de grupo, cada ujier, cada líder de ujieres, cada líder de alabanza, cada pastor, cada profeta, cada evangelista. No se trata de tocar emociones, se trata de predicar la palabra. No se trata de si a usted le parece bien, si a usted le parece muy dura o no. Se trata de que sea el Espíritu Santo hablando a través de tu boca, y el Espíritu Santo se encargará de tocar vidas y de tocar corazones. Yo siembro, pero otro riega. Y a la final, ¿quién da el crecimiento? Dios. Amado Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Dios está llamando a su pueblo a santidad. Dios está llamando a los pastores, a ministros, a profetas. Dios está llamando a cada uno de los ministerios a santidad, a santidad, a santidad. Es tiempo, iglesia, de abrirle el corazón al Señor. Es tiempo de un examen de conciencia. Dios lo está pidiendo a gritos. Dios está pidiendo ministerios grandes y pequeños. Dios
Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando a santidad. Dios quiere bendecir la iglesia, pero no quiere que la iglesia siga como va, siendo manipulada y manipulada por emociones. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Y Dios está diciendo: escúchenme, escúchenme, iglesia. Pero hay muchos intereses que ni siquiera quieren fijarse en la presencia del Espíritu Santo, que llama a gritos a cada uno. No lo queremos. Es más fácil fingir. Es más fácil fingir que yo hablo en lenguas, porque a mí me dijeron que si hablaba en lenguas tenía el Espíritu Santo. Creemos que eso es, pero no. El día que conozcas la verdadera presencia del Espíritu Santo vas a decir: wow, cuán engañado estaba. Cuán engañado estaba. Tener bendición era tener harto dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el gran dinero que tenía el Señor? A ti rindo, Señor, la honra y la gloria. A ti rindo, Señor, todo poder y majestad. A ti rindo, Dios. Y gracias por permitirme ser instrumento tuyo, Espíritu Santo. Alabo y glorifico tu nombre, Señor. Allá en sus hogares, levanta tus manos y dile: Señor, quiero tu presencia, quiero tu presencia, quiero tu Santo Espíritu, Señor. Te abro mi corazón. Pastores y líderes, es tiempo de presentarnos al Señor, reconocer lo que hemos hecho mal, pedir la verdadera dirección del Espíritu Santo, pedirle al Señor que sea Él obrando, que sea el Señor rompiendo ataduras, que se rompan ataduras de ministerios completos. Van a caer cadenas de ministerios completos en el momento en que usted mismo reconozca las equivocaciones. Se va a levantar avivamiento cuando de verdad levantemos nuestra mirada al Señor. A ti rindo, Señor, honra y gloria, poder y majestad. Que sea la bendición tuya, Señor, fluyendo en cada ministerio, fluyendo en cada persona que obra, Señor, conforme a tu voluntad. Que sea cada persona, Señor, que está viendo, oyendo esta palabra, que sea tu Santo Espíritu tocándola allá donde está. Que aún, Señor, pueda trascender el tiempo, y si hoy que no escuchan este mensaje mañana o en 8 días o en 15 días o en el tiempo, Señor, tu Santo Espíritu ministre, tu Santo Espíritu redarguya, que se rompan cadenas, que se rompan yugos, que caigan autoridades y potestades que están tomando control de ministerios completos. Que sea tu presencia fluyendo, Señor. A
a través de cada iglesia, a través de cada líder, a través de cada pastor, a través de cada evangelista. Que el profeta profetice la palabra tuya y no lo que la gente quiere oír. Que sea tu Santo Espíritu ministrando, llenando y redarguyendo, Señor. A ti sea por siempre la honra y la gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, mi Rey. Gracias te damos, mi Señor. Gracias, mi Dios. Y coloco en tus manos, Señor, a Carla Albarracín, a su familia, a la familia Medina, a Mauricio Rodríguez y su familia, a María Genoveva Gallo, Señor, y su familia, a Casadiego, a Patricia Casadiego, Señor, a Nora Cuellar, a Miriam Telles, a Yismile Sandoval, a todas sus familias, Señor, a Daisy Paola, a Pilar Mojica Duarte, Señor, a María Santander, a cada familia representada en cada uno de ellos, oh Dios, a Ángela Laguado, a Liliana Niño, Señor, Consuelo Moreno, Maritza Quintero, Jorge Laguado, Eileen Prato, a todas las familias, Señor. Los bendigo, Señor. Levanto palabra de vida, levanto palabra de sanidad, Señor, sobre cada persona que ve o oye este mensaje. Los declaro sanos, bendecidos, que sea la cobertura tuya sobre cada uno de ellos. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, redarguyendo, penetrando la palabra hasta el tuétano de los huesos de cada uno, Rey. Bendición de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo para cada uno, mi Señor. Quiero decirles, antes de cerrar la transmisión, que el Señor, Dios y Padre Celestial, te bendiga, que extienda sus brazos hacia ti, para que te ministre y te conceda talentos, dones verdaderos del Espíritu Santo, que se cumplan las promesas de Dios sobre tu vida. Que el Señor y Dios te abrace, te guarde y te cubra con su protección junto con su familia, para que nada ni nadie pueda dañar ni tu cuerpo, ni tu alma, ni tu espíritu. Que el Señor y Dios te mire con agrado. Oh, sea santa. Aleluya. Que el rostro del Señor brille en cada pastor, en cada ministro, en cada vida. Que sea Dios iluminando su caminar diario para que andes en su voluntad. Que el Señor y Dios te extienda su amor, te tenga misericordia y bondad. Que puedas sentir en este momento la voz de Dios diciéndole: te amo. Te amo, hija, tal vez te has equivocado, pero te amo, yo fui el que te llamé. Que seas feliz. Dios está complacido contigo a pesar de nuestras equivocaciones. Dios está complacido. Dios quiere obrar. Dios no lo va a abandonar a ninguno. Que el Señor y Dios te alce en sus brazos. Que sea el Señor y Dios alzándote en sus brazos, mostrando su favor, su amor a cada familia, a cada ministerio. Querido pastor, usted no sabe cuánto me costó dar esta palabra. Que sea el Señor y mi Dios poniendo en orden cada vida y cada ministerio, para que podamos de verdad disfrutar de la presencia del Espíritu Santo. Y que de aquí en adelante caminemos en victoria, en unción, en llenura. Que en cada ministerio de aquí en adelante podamos ver sanidades, milagros. Dios quiere obrar.
que podamos disfrutar de su paz y de su bienestar. A ti rindo, Señor, las gracias, la honra y la gloria. Que la bendición de Dios acompañe a cada uno de aquí en adelante y dé las fuerzas necesarias para hacer las correcciones que Él está llamando a hacer. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga.